Y damos paso ahora al segundo Zapata, que está aquí con nosotros, que como ya he dicho antes, él viene de la plataforma Unidos contra la Injusticia Hipotecaria. Él se define como un indignado más, como todos nosotros, que también estuvo en la plataforma de ADA al principio y bueno, nos va a contar más en detalle el proceso de la ejecución hipotecaria y alternativas, etcétera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Segundo. Como ha dicho la compañera, soy un indignado más. Porque la palabra indignado es que sientes esa rabia, sientes ese coraje de ver que aquellas personas que luchan por vivir y quieren tener un derecho básico, vienen aquellos que se creen que tienen todo el poder del mundo y quieren tirar toda la basura, ¿no? Pensando que nosotros no podemos luchar, y no es así. Se equivocan, porque nosotros sí tenemos la capacidad, todos los seres humanos que estamos debajo, con dignidad, por supuesto, tenemos la capacidad suficiente para luchar por esos servicios básicos que nos quieren vulnerar. De hecho, en mi intervención, pues primeramente, antes de empezar, quiero agradecer estas magníficas actividades que está haciendo el movimiento 15M, un movimiento realmente que ha nacido con mucha fuerza, con ese ímpetu de lucha, siguiendo ese ejemplo del gran indignado, me parece que es Gesmel o algo así, ¿no? Bueno, no me acuerdo el nombre del protagonista del libro Indignados. Bueno, en fin, esa línea se la está siguiendo y muy bienvenido, porque la juventud se ha revolucionado. La juventud ha estado estudiando este libro, me imagino, para luego ponerlo en práctica. Simplemente decir aquí que hay unos derechos básicos que se ha conquistado durante muchos años por nuestros antepasados, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, y que ahora esta gente que ha venido, no sé de dónde, se quieren adueñar de todas esas conquistas. Y aquí estamos, los indignados, para poder y salir a las calles, como ya se está demostrando, para defender esos derechos que son vuestros y que son nuestros. Bueno, mi intervención prácticamente se basa en 3 puntos. El primer punto, contar la experiencia de mi persona, contar la experiencia de muchos compañeros en la cual nosotros tenemos muchos afectados que ya han sufrido la transformación de esta injusticia sobre el asunto de la vivienda, ¿no? Personas que han sido desahuciadas, personas que ya han perdido la vivienda, que se han quedado con el 50% de la deuda, personas que ya se les está embargando la nómina. Es decir, una serie de injusticias que no termina aquí, ¿no? El segundo punto, prácticamente, eso sería el primer punto, dar a conocer toda esta cuestión y dar a conocer prácticamente que yo pues he venido desde una plataforma, como es la plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona, que es la que fue fundada para enfocar estos problemas y buscar que la gente se agrupe. Bienvenido, de verdad, a los compañeros de Barcelona, que son los inventores de esta plataforma, que son los creadores de esta plataforma, que son los creadores de esta lucha, y un grupo de personas sin ánimo de ninguna naturaleza, voluntariamente, con esa característica que ellos, con esa fuerza que tienen para seguir luchando, ellos han creado esta plataforma. Y bienvenidos, sinceramente, porque se ha demostrado que ahora mismo se visibiliza en todo el Estado español que hay un problema serio y que este problema pues se lo tiene que afrontar desde el Estado. El segundo tema se va a tratar específicamente sobre qué es un proceso de ejecución hipotecaria, cómo empieza y cómo termina, porque la compañera Ada Colau ha indicado prácticamente todo lo que se relaciona con la injusticia hipotecaria. Es decir, ya entrar en esos detalles prácticamente es repetir lo mismo, pero sí hay que matizar ciertas cosas que verdaderamente la sociedad tiene que saber, si hay algún afectado aquí o no hay un afectado. En todo caso, todos somos afectados, porque la persona que está pagando la hipoteca puede ser que en su contrato hipotecario todavía no lo ha visibilizado y se encuentre una cláusula suelo que no lo sabe si la tiene. Por tanto, si la tiene, está afectado, o tiene unas comisiones que no son las adecuadas ni son las que deben aplicarse de acuerdo al Banco de España. Es decir, hay unos intereses sobrevalorados
que efectivamente no lo sabrá. Por tanto, si se llega a descubrir eso, aunque esté al día en la hipoteca, significa que es una persona afectada. Y afectada directamente son aquellos que verdaderamente ya tienen una ejecución, aquellas personas que todavía no tienen una ejecución, pero que están a punto de tenerlo porque han dejado de pagar, porque ya los recursos no los tienen disponibles, no tienen trabajo, están cobrando una prestación mínima que no alcanza ni para sobrevivir, por tanto no pueden asumir. Y frente a esta situación, que no hay ninguna solución por parte del Estado ni por las administraciones públicas, prácticamente se tiene que dejar obligadamente de pagar la hipoteca, convirtiéndose en un deudor de buena fe, porque no es un deudor moroso. Como en muchas ocasiones se escucha gente decir, usted es un moroso, nadie le puso una pistola para que compre la hipoteca. No. Aquí esta persona es un moroso, pero un moroso de buena fe, porque no puede pagar la hipoteca, no porque no quiera pagarla. Y como último tema, pues será específicamente lo relacionado a las nuevas medidas que dio el señor Zapatero, porque no le quedó otra alternativa más que querer tomar el pelo para decir, bueno, pues con esto los callo un poco, pero no ha logrado callar, porque esas medidas no son suficientes, son unas medidas que no sirven más que para dar un pequeño respiro. Por tanto, una excusa fundamental que se ha buscado es decir, bueno, aquí pongo esto y me imagino que se van a quedar callados, pero no. Sobre todo, explicar esto, que a lo mejor no es tan fundamental, pero sí para aquellas personas que ya han perdido la vivienda y que tienen una deuda y que el banco ha decidido ya reclamar ese saldo, pues, y que están trabajando, tienen un sueldo y tienen una nómina, y la empresa prácticamente les está embargando la nómina. Entonces, hacerles saber hasta dónde tiene que llegar la inembargabilidad de sus sueldos, salarios y pensiones, para que se acojan a esa nueva normativa, porque si no la saben, pues prácticamente el gestor de la empresa le va a aplicar la que está estipulada en la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, claro, si se aplica esa, prácticamente nos está respetando el decreto ley recién aprobado. Bien, empezaré pues por el primer tema. Realmente mi experiencia es que en un momento menos pensado he tenido que emigrar desde mi país, Ecuador, aquí a España, que gracias a Dios España me ha abierto las puertas para traer a mi familia y estar con ellos, y tener un trabajo. Realmente mi intención siempre ha sido tener una vivienda, como me imagino que cada uno de ustedes también. El derecho básico de una familia es tener una vivienda, tener un empleo, tener una salud, tener una educación. Pues yo opté por tener una vivienda, por invertir en este país con la finalidad pues, de tener algo que sirva para mí, que sirva para mis hijos, ¿vale? Pero desgraciadamente en el momento en que yo tenía trabajo y tenía trabajo mi mujer, prácticamente yo iba bien con los pagos. Pero llegó un momento de la crisis, como el asunto de la construcción, que se fue de un momento a otro abajo, y todos los trabajadores de las diferentes empresas fueron despedidos de su trabajo por cuestiones económicas, porque no había dinero, porque llegó esta crisis, porque reventó esta crisis, ¿no? A partir de ese momento, pues al no tener recursos suficientes, con una cuota de 1.500 euros que estaba pagando de hipoteca, ya no pude asumir esa responsabilidad. Pero mi intención no era quedar allí, es decir, como no puedo pagar la hipoteca, simplemente me retiro de aquí como que si no tengo una obligación y no llego por lo menos a intentar buscar una solución con el banco. Pero nosotros sí tenemos la predisposición de buscar una solución, es decir, de plantear una solución, de pedir una solución, pero ellos nunca tienen la solución a la vista. La pueden tener, pero nunca la dicen. Simplemente dicen, no, usted ha adquirido un crédito hipotecario y usted sabe que tiene que pagarlo, por tanto la única alternativa que hay es pagar el crédito hipotecario. Caso contrario, pues nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley, es decir, denunciar ante el juzgado, abrir un proceso de ejecución hipotecaria y pues terminando en una subasta y terminando en un desahucio, ¿no? En fin, yo no paraba, estaba siempre allí con el director hablando, inclusive cada día, para que me dé una solución, convirtiéndome en una persona pesada, convirtiéndome en una persona que ya yo le cae como un fastidio de verme allí, pero aún así no hubo manera de llegar a un arreglo porque no me dio ninguna solución, ¿no? En fin, yo digo, bueno, pues si aquí yo he agotado todas las instancias para poder negociar con esta persona no lo quiere hacer, pues yo no voy a pasar más el tiempo. Entonces ya decidí decir un solo día, ir y decirle, mira, ahora como tú me has negado todas las posibilidades, yo haré mi trabajo y tú haz tu trabajo. Y el trabajo tuyo ya sé cuál va a ser, el mío también ya sé, ¿vale?
Así que eso no me va a desmayar, no me va a desmembrar, ni voy a suicidarme, ni nada. Es decir, yo voy a seguir luchando, porque soy una persona luchadora, ¿vale? Y tengo el ánimo muy por alto. Y de aquí salgo con la frente en alto porque no estoy robándole a nadie. Simplemente no puedo pagar la hipoteca. Y no me das una solución, pues nada. En fin, bueno, pues dijo, bueno, perfecto. Abrió un proceso de ejecución hipotecaria, que prácticamente el proceso de ejecución hipotecaria consiste en que una persona que tenga una hipoteca con 3 cuotas impagadas, el banco ya abre un proceso de ejecución hipotecaria. Es decir, hace la demanda al juzgado reclamándole la deuda total del crédito hipotecario. Es decir, no solamente que reclama los meses atrasados, sino que ya reclama la totalidad de la deuda. Más intereses de mora, más intereses ordinarios, más comisiones, más y poner las cuotas judiciales, que son una condena de por vida. Las cuotas judiciales en este país son terribles. Para que se lleven una idea, con una ejecución de una hipoteca de 200.000 euros, estamos casi llegando a los 270 o 280.000 que ponen a la subasta la vivienda, porque se suman 70, 80.000 euros de costas judiciales. Es decir, es una burrada. Y eso es lo que tiene que la persona afectada pagar, porque como pierde el juicio, lo tiene que pagar, ¿no? Bueno, en el momento en que la entidad financiera pues entabla esa demanda judicial, se rompe el contrato que tú tienes en su momento que firmaste el contrato hipotecario. Es decir, se rompe y deja ya de existir ese contrato, ¿no? Prácticamente a partir de ahí ya no puedes hacer absolutamente nada, sin solamente pagar, claro, porque si te reclaman 200.000 tienes que pagar los 200.000, entonces ya el proceso ya no continúa. Pero si no has podido pagar una cuota que a lo mejor era de 500 o de 1.000 o de 1.500 y no has podido pagar esa, no vas a poder pagar 3 cuotas o 200.000 euros para parar ese procedimiento. Por tanto, es imposible pararlo, Y frente a la negativa de dar soluciones, si ya estamos viendo que el gobierno no las da, que las administraciones no se involucran. Peor el banco. El banco es simplemente la única propuesta que hace es pagar, y pagar, y pagar. O si no, simplemente te dicen, bueno, mira, vamos a hacer una carencia, yo te voy a dar una alternativa, ya que yo no te puedo dar otra alternativa, te voy a dar una alternativa, hacer una carencia. Una carencia significa de que, bueno, mira, la carencia significa que yo te voy a dar una carencia de 1 año, o 2 años, o 3 años, si tú te interesa 3 años o 2 años, lo que tú quieras, ¿vale? Se trata de que si tú estás pagando una hipoteca de 1.000 euros, pues vas a pagar 500, es decir, el 50%, ¿no? Eso sacarás de tu bolsillo de tus ingresos. Pero el otro 50% nosotros te vamos a hacer un crédito interno, ¿vale? Que desde ese crédito interno vamos a coger los 500 euros para que tú vayas al día con la hipoteca durante 2 años o de los 3 años, según lo que pactes. Y luego, pues claro, ese dinero, cuando ya terminan los 2 años o 3 años de carencia, vuelves a pagar la hipoteca conforme la estabas pagando inicialmente, más la parte proporcional de ese crédito, que ese crédito es muy caro. ¿Por qué? Porque si cobran los intereses, hacer nuevas escrituras y por tanto, en vez de solucionarte el problema, te da más dolor de cabeza con más intereses y tienes que alargar más la hipoteca, ¿no? Entonces, por tanto, esa solución no es factible en ninguna parte, ¿no? Entonces, por tanto, el hipotecado, frente a situaciones que no hay solución, opta por coger esa alternativa, sin imaginarse las consecuencias que puede tener después. Por tanto, nosotros desde la Asociación Unidos contra la Justicia Hipotecaria orientamos a las personas cuando hay esas propuestas que no acepten, porque eso es condenarse más de por vida. Por tanto, si no hay solución y si no pueden pagar la hipoteca, simplemente no pagar. Se ha acabado el asunto. No hay otra alternativa. No puedo pagar. Pues no puede pagar. ¿Que va a seguir a robar a ellos mismos para pagarles? No pague la hipoteca y se ha acabado el asunto. Yo soy claro y les digo, señor, ¿usted qué recibe? De 450 euros y usted va a pagar 1.000 euros. ¿De dónde va a sacar el dinero para pagar? No puede. Pues no pague. No, es que no, si no pago me van en... Pues bueno, y ya está. Es lo que hay ahora. No hay otra alternativa. En fin, yo pasé por esa situación, ¿no? Pues a mí me subastaron la vivienda por cerca de 400.000 euros, porque a mí me dieron un crédito de 263.000 euros, con las costas judiciales, con los intereses de mora, intereses ordinarios y toda esa cuestión, casi se llegó a los 400 euros, ¿no?
perdón, 400.000 euros. Entonces, claro, ellos se adjudicaron el bien porque en el momento en que subastaron la vivienda, allí no se presentó ningún postor para comprar esa vivienda por 400.000 euros, porque afuera se encontraba por menos de 200, con los mismos metros de ese piso. Por tanto, yo no voy a invertir dinero cuando afuera puedo comprarlo más barato. Es imposible comprar esa vivienda a través de una subasta pública. Por tanto, como no hay ningún postor en ese momento, entonces ellos, el banco, el acreedor, acogiéndose a la ley que desde el enjuiciamiento civil del artículo 607 al artículo 607 habla claramente, dice, subasta sin postor alguno. Si en la subasta pública no hubiera postor alguno, el acreedor podrá adjudicarse el bien por el 50% de la totalidad de la deuda o por la totalidad de la deuda y todos los conceptos que le deba el afectado. Es decir, el artículo habla claramente, tiene dos posibilidades, el uno el 50% y el otro la totalidad. Es decir, si el banco tuviera la buena fe, aunque sea a través de una subasta, puede decir, yo me adjudico el bien por la totalidad de la deuda que me debe esta familia y lo dejo libre de deuda. Me quedo con la vivienda a través de una subasta pública, pero yo le hago el favor de que esta familia empiece de cero. Pero aquí los bancos van a rajatabla. Dicen, no, aquí el 50%, me quedo con la vivienda con el 50% y esta familia me quedará debiendo el 50%. Por tanto, yo, calculando ese 50%, me he quedado debiendo una deuda de 180.000 euros. ¿Vale? Bueno, 180.000 euros, digo, para mí, ¿eso qué es? Eso es 180 pesetas o 1,80 €, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es una burrada, esto es una cantidad de dinero inmensa que me muero y no lo voy a pagar jamás. Pero, digo, como dijo Ada, aquí, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que ponernos un tiro o empezar a meter bala a todo el mundo o a los banqueros? No, yo digo, no, pues yo no tengo que sentarme a llorar porque me ha pasado esto, no. Ahí es cuando he cogido conciencia y digo, pues aquí, si a mí me ha pasado, habrá mucha gente que le va a pasar. Y entonces tenemos que buscar unas fórmulas para poder orientar y poder advertir a las personas que ya tienen una hipoteca qué es lo que va a pasar en el futuro. Y poder advertir a las personas que quieren comprar una hipoteca, advertirles de las consecuencias que pueden tener si no son informados, porque los bancos no informan nada, absolutamente nada, de las consecuencias que puede tener cuando un hipotecado deja de pagar la hipoteca. Simplemente se limita a hacer el documento que es un contrato hipotecario, en donde hay una serie de cláusulas, en donde llega el notario con su boli y con su corbata, en donde llega el banco, en donde llega el de la inmobiliaria, que también es un cómplice de toda esta cuestión, igual con los notarios, igual como los banqueros, igual como los tasadores, igual como muchas personas que están involucradas en esta estafa total, ¿vale? Ellos simplemente se limitan a leer la parte principal y ya están informados los hipotecados y a firmar. Claro, inocentemente firmamos unas hipotecas sin saber las consecuencias, ¿no? Pues eso, la verdad, con toda esta cuestión que está pasando ahora, es necesario de que ya entremos y que tengamos conciencia de que no podemos firmar hipotecas sin mirar, sin asesorarnos, sin que un experto lo mire para ver si está hecha a la realidad o está con cláusulas abusivas que no tienen por qué estar allí escritas, ¿no? Es decir, ya tenemos que estar preparados para esta cuestión. En fin, ese es un proceso hipotecario, ¿no? En el momento en que te ponen a subasta la vivienda, te quedas con la deuda de por vida. Y luego viene lo siguiente, porque ahí no termina el procedimiento. El procedimiento termina cuando te desahucian, ¿no? En el momento en que ya te quedas con la deuda y hay una sentencia del juez, el acreedor, el banco, tiene 20 días de plazo, una vez que se ha celebrado la subasta, para adjudicarse el bien. Es decir, esos 20 días corre fecha a partir de que se celebra la subasta. Y esto hay que estar vigilante. Para mucha gente que tiene problemas de ejecuciones ahora mismo y que tiene fecha de subasta, hay que estar vigilante, porque si ellos en el transcurso de 20 días, la ley habla claro, si en el transcurso de 20 días ellos no presentan la adjudicación del bien, es decir, del piso, entonces automáticamente el secretario judicial la tiene que suspender ese procedimiento de ejecución, porque el banco no ha cumplido. Pero los bancos no se van a dormir. Ellos ya desde el momento en que se celebra la subasta, ya dicen, en ese momento el procurador dice, bueno, yo ahora mismo solicito la adjudicación del bien por el 50%. En esta ocasión ya no es el 50%, en esta ocasión
es el 60%, porque de acuerdo a las medidas nuevas del gobierno, en el debate de la nación, pues dio a conocer unas medidas con relación a la protección de las personas hipotecadas, de las personas que quedan con deuda, que es pues prácticamente que en vez de adjudicarse el bien por el 50%, ahora se adjudica por el 60%, es decir, son 10 puntos nada más de diferencia. Pues vamos a suponer un ejemplo, que usted tenga un problema con la hipoteca y la ejecutan por 100.000 euros, pues como no hay ningún comprador tampoco por los 100.000 euros, el banco se la queda por 60.000 y usted se quedará debiendo con una deuda de 40.000 euros. Eso significa una diferencia de 10, porque antes era 50.000 y ahora son 60.000, ¿no? Por tanto, no es nada, es una medida prácticamente que no va a solucionar, porque no impide que la familia continúe siendo ejecutada, no impide que la familia se quede con una deuda de por vida, no, es decir, no paraliza nada, continúan los procedimientos igualmente. Luego, pues a partir de allí, una vez que el banco se adjudica el bien, se hace dueño de la vivienda, lo registra en el registro de la propiedad, ya tiene pues un poderío 100% de esa vivienda, y ya viene luego una carta de desahucio. Y ahí es cuando efectivamente pues el afectado conoce la fecha de desahucio y es que tiene que retirar todos los bienes que tiene allí, porque si no se los declara bienes abandonados. Si no los retira de su vivienda, pues cuando llega la comisión del juzgado a desalojarlo y están los muebles o lo que tenga allí, es posible que no le deje sacar, porque ya son bienes abandonados. No sé, siempre habrá problemas para esa cuestión. Frente a esa situación, pues la familia se encuentra en una situación dramática, porque primero, en el momento en que ya te quedas con una deuda de por vida, ya te conviertes en un moroso de por vida, ¿no? Por tanto, no puedes tener acceso a un alquiler, porque tienes que ir a una inmobiliaria a solicitar un alquiler, pero ya estás en la lista de los morosos, por tanto no puedes. Aparte de eso, si no has podido pagar la hipoteca porque no tienes recursos, porque no estás trabajando, porque estás cobrando una prestación, te van a exigir una nómina para poderte dar un alquiler. Te encuentras con dos obstáculos: no tienes nómina y estás de moroso, ¿vale? Por tanto, es imposible, la familia no puede tener acceso a la vivienda ni siquiera en alquiler. Entonces, claro, que frente a esta situación, ¿qué soluciones hay? No hay ninguna de momento. La única solución que hay es la campaña de la plataforma de estos desahucios. ¿Por qué? Porque frente a este problema, frente a esta situación que se encuentra la familia, que no hay protección del gobierno, no hay protección de las administraciones locales, que no hay protección de la autonomía, que no hay protección de nadie, ¿vale? Entonces, estamos los movimientos sociales para proteger a la familia. En este sentido, la PAC, que ha hecho esta gran campaña como es estos desahucios, que con el apoyo de los vecinos, que con el apoyo de la sociedad, que con el apoyo del movimiento 15M, que se ha multiplicado, se han logrado paralizar los desahucios, es una alternativa momentánea que se ha buscado para que la familia continúe viviendo unos meses, nada más, porque no le soluciona el problema a largo plazo, le soluciona a corto plazo, porque se para el primer desahucio, porque se para el segundo desahucio, porque se ha logrado parar en tercer desahucio, porque a veces se ha logrado parar en cuarto desahucio, pero a veces ya no se ha logrado parar más, porque ya ha venido la fuerza pública, y da igual que hayan 200, 300 o 400 personas, que igual nosotros, como somos pacíficos, lo único que hacemos es sentarnos allí a la puerta para impedirlo, y ellos lo único que hacen es arrastrarnos, porque utilizan la violencia. Por tanto, frente a esa situación, la familia, pues a la larga, sigue desahuciada, ¿no? Y ahora con la estrategia que están buscando, que han buscado ya para abrir desahucios abiertos, porque ya no te ponen una fecha que van a ir tal día, a tal hora, no, te ponen una fecha de tal día, a tal día, ¿no? En este caso aquí, en Hospitalet ya hubo un caso de la compañera Mercedes, de la Terrabaiza, de que ella se paralizó el primer desahucio, pero luego al mes vino una carta del juzgado abriendo un desahucio abierto desde el día 11 hasta el día 22. Es decir, imagínense, casi 2 semanas que ellos se podían presentar a cualquier hora laborable a desahuciar a esa familia. Entonces, ahí hemos sembrado un precedente de que para impedir que ese desalojo se dé, lo que hemos hecho es presentar un recurso, ¿vale? Un recurso por parte del abogado de justicia gratuita que ella tenía, indicando de que el procedimiento no es legal, que carece de fondo y de forma,
bueno, una serie de explicaciones que dentro del marco legal no es procedente esa clase de desalojos, y por tanto, como se presentó el recurso el primer día justamente que se tenía que echar a la familia con ese desahucio abierto, ese recurso paralizó el desahucio. Por tanto, la familia hasta el día de hoy sigue viviendo en el piso, ¿vale? Porque hasta que no haya una nueva orden por parte del juez, no se puede ella, no se la pueden desafiar, ¿no? Por tanto, la familia sigue viviendo allí, porque es que tampoco tiene a dónde ir, porque ella no tiene trabajo ni su familia. Por tanto, claro, si no tiene a dónde va a ir a vivir, si se va a pedir una vivienda a asuntos sociales, lo primero que dicen es que no hay, lo primero que dicen es que hay que esperar, lo primero que dicen es que no hay recursos, es decir, muchas excusas ponen, como ya lo ha explicado Ada, y eso es una gran realidad. Es decir, la familia queda totalmente desprotegida, ¿no? Frente a esta situación, pues, como bien lo ha dicho Ada, el programa que recién lo están inaugurando, pues la verdad es un programa muy favorable para las familias afectadas, porque en realidad pues lo que se va a proceder, y ya públicamente se lo tiene que decir, es que la familia que es desalojada porque no se han respetado sus derechos, porque se han vulnerado sus derechos, tanto a nivel de Constitución como a nivel de acuerdos internacionales, pues como no se ha respetado eso, pues nosotros también tenemos que rebelarnos ante esta situación y volver a utilizar la vivienda, aunque luego tengan que hacer nosotros un procedimiento diferente, como ella lo ha dicho. Lo que cabe es aquí el temor, es que, como ha dicho Ada, que puede ser un procedimiento nuevo, tanto civil como penal. Entonces la cuestión es bastante complicada, porque si es penal, sabemos efectivamente que cuando hay una sentencia por un juicio penal, por una deuda se puede ir a la cárcel la persona. En cambio, si es una deuda civil, no se puede ir a la cárcel. Por tanto, eso habría que estudiarlo muy bien, habría que mirarlo muy bien, porque vamos a suponer que porque la familia se ha metido y es un allanamiento de morada, ellos puedan entablar un procedimiento penal, y entonces la vamos a ligar, ¿no? Entonces habría que estudiar muy bien para poder ponerlo en práctica antes de hacerlo. Bueno, entonces claro, con esa deuda que yo tengo, de momento el banco no ha procedido a reclamármela, porque ya la vivienda mía pues prácticamente se terminó de desahuciar hace 3 años, que hubo una sentencia momentánea con la terminación de la ejecución hipotecaria, que prácticamente es que cuando ya te desahucian se termina el procedimiento. A partir de ahí el banco tiene que abrir un procedimiento nuevo para poder reclamarte ese saldo que queda pendiente, ¿vale? Entonces, en mi caso no me ha abierto, el caso está abierto, pero no me ha abierto este procedimiento reclamándome la deuda. Por tanto, de momento estoy trabajando, pero no me embargan ni a mi mujer, ni a mí, ni a mi hijo, que fuimos los titulares de esa vivienda. ¿Por qué? Porque como el banco tiene bastante tiempo para poder reclamar ese dinero, puede suceder de que mañana, o puede suceder que el próximo mes me llegue una carta reclamándome ese saldo, y entonces me empezarán a embargar la nómina que tenga la parte proporcional. En este sentido, pues frente a esta situación, cuando llega a este punto final, que es el desahucio, y se queda la familia con una deuda de por vida, prácticamente hay bancos que inmediatamente te dan la orden para que te embarguen la nómina, o te embarguen cualquier otra vivienda que tengas, porque no olvidemos que aquellas personas que sirvieron de aval podían tener en ese momento una vivienda, y sin imaginar lo que podía pasar, pues esa vivienda está corriendo el riesgo de que se la quiten o de que la embarguen, ¿no? Por tanto, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Porque no olvidemos que el aval responde con bienes presentes y futuros, igual que el titular. Entonces, es una jodienda, por no decirlo otra cosa, de que una persona que le ha servido como aval a otra familia que ha comprado la vivienda, y por cuestiones económicas ha dejado de pagar, desgraciadamente no quería hacerle daño, pero realmente el daño es irreparable, porque el banco va a ir por esa vivienda, ¿vale? Va a quitársela. De hecho, ya hay familias prácticamente que están luchando porque su vivienda no se la quiten, pero el banco es claro, dice: no, aquí hay una deuda, y esa deuda, si no tienes tus recursos a través de la nómina, tenemos que ir por los bienes, ¿no? Entonces, toda esa cuestión hay que tenerlo todo en cuenta para aquellas personas que han avalado, que tienen algún bien declarado y que pueden sufrir esa transformación. Es importante que lo conozcan, ¿no?
En el momento en que termina este procedimiento ejecutorio, la deuda, si el banco decide reclamarlo, pues enviará una comunicación a la empresa donde estás trabajando, en donde el notario, el gestor de la empresa te hará conocer a ti como trabajador, te dirá que, bueno, porque aquí me llega una orden de embargo y que te tengo que embargar la nómina, y ellos están obligados a embargarte. ¿Por qué? Porque si no embargan, ellos son objeto de sanciones. Por lo tanto, ellos están obligados a simplemente a comunicarte que, pues que tienes una deuda y que te van a embargar la parte proporcional. Y aquí tenemos que también tener mucho cuidado porque prácticamente hay unas nuevas medidas para proteger a las familias que ya tienen una deuda de por vida y que el banco ya les está reclamando, y por tanto hay que tener en cuenta que ya el salario interprofesional, que es ahora de 641,40, ¿vale? En la nueva medida se ha incrementado un 50% a este salario. Es decir, pues la operación matemática prácticamente sería 641 por el 50%, y eso vendría a ser un valor de 961 euros que no le podían embargar, teniendo una ejecución hipotecaria. Cuidado, que hay que entenderlo bien, porque es para personas que han perdido la vivienda, no es para otros casos, no es porque tengas un crédito personal y no lo has podido pagar y también te han hecho una reclamación a través del juzgado y te tienen que aplicar esa tabla. No, la tabla es solamente para personas y familias que han perdido la vivienda por procedimiento de ejecución hipotecaria, ¿no? Eso es la protección, ¿no? Entonces, pues en vez de tomar como referencia que está mismo en la ley de enjuiciamiento civil, el artículo 606 habla claramente sobre esa tabla que aplica el gestor para embargarte la nómina, ¿vale? Entonces, claro, hay unas tablas con 5 cuantías, ¿no? Las 5 cuantías, la primera cuantía, el doble del salario interprofesional, te embargarán el 30% de la diferencia. La segunda cuantía habla de un 50% si tú ganas el triple del salario interprofesional. La tercera cuantía, estamos hablando de un 60% si tú ganas pues 4 veces el salario interprofesional, y así sucesivamente te llegará a la quinta cuantía, que es el 90% para personas que ya pues ganan muchos millones, que en la realidad el trabajador normal y corriente como nosotros no vamos más que a entrar en la primera cuantía, porque nuestros sueldos no van a ser superiores a 1.300, a 1.400, y en muchos casos no se llega a eso. Por tanto, aplicarán en esta cuestión de embargo de nóminas de procedimiento de ejecución hipotecaria la primera cuantía, que será el 30% si ganas el doble del salario interprofesional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que con la nueva medida del gobierno, los 961 euros que ahora no te pueden embargar, ¿vale? Si tú ganas 1.000 euros, la diferencia te aplicarán la primera tabla, que será el 30%. Por tanto, para no alargar más el tema y no confundirlos, si usted está trabajando y tiene una deuda con el banco mediante un procedimiento de ejecución hipotecaria, y si gana 1.000 euros, a usted le quitarán 7 euros, ¿vale?, por cada mes, y eso será 7 euros de por vida, si gana 1.000 euros, ¿vale? Pues si gana más, la parte proporcional del 30%, haciendo la diferencia entre 961 hasta llegar el tope que está de gana, ¿no?, el 30%. Pero este 961 euros es para aquellas personas que tienen una deuda de por vida, pero que no tienen ninguna carga familiar, ¿vale? Porque si tienen una carga familiar, significa que este valor se incrementa a un 30% por cada miembro del grupo familiar. En este caso, miembros del grupo familiar se entiende, de acuerdo a la ley, de acuerdo al decreto ley, es hijos, cónyuge y descendientes. Es decir, a ver, para ser más claro, padres, madre, hijos y cónyuge. Sí, siempre y cuando estén viviendo contigo, siempre y cuando estén a tu cargo, siempre y cuando no tengan recursos, siempre y cuando no estén trabajando. Esos son cargas familiares. Por tanto, por cada miembro de esa familia, que con las características que he explicado anteriormente, tú tienes que incrementar un 30% a esos 961 euros, pero del salario interprofesional, ¿vale? Entonces el 30% del salario interprofesional, estamos hablando alrededor de cerca de 200 euros, que ese valor lo tienes que sumar a 961. Por tanto, con un hijo a cargo o con el cónyuge que no esté trabajando, porque a lo mejor no tienes hijos, pues no, más o menos
no podrán embargarte una nómina de cerca de 1.200 euros, con un solo hijo a cargo, o con el cónyuge a cargo, ¿no? O con una carga familiar. De ahí para adelante, pues si tienes 2 o tienes 3 cargas familiares, es simplemente seguir sumando el 30% por cada carga familiar, ¿no? Entonces, esas son una de las medidas del gobierno para proteger a la familia. Claro, en fin, hay un poco de alivio, porque realmente antes se tomaba la referencia de 641 euros para no embargarte, de ahí para adelante te embargaban el 30%. Ahora ya no, ya se ha aumentado este valor, por tanto tienes un poco de margen para poder respirar un poco, ¿no? Porque si tú estás ganando una nómina de 800, claro que no te van a embargar. Si tú tienes una carga y estás ganando una nómina de 1.200, claro que no te van a embargar nada, porque dentro del marco legal ya está establecido una normativa que tienes que hacerla cumplir, pero que tienes que hacerla cumplir tú, porque es que si no los gestores simplemente se basan en la ley anterior y no aplican la nueva. Por eso es importante que esa ley, cada persona que está afectada la tenga en sus manos, para que sepa efectivamente con qué defenderse. Y esa es una de las actividades que nosotros hacemos, que cada cambio, que cada normativa, que cada decreto ley que se establece y que entra en vigencia, porque entra en vigencia significa que esté declarado ya en el BOE, porque si no, no se la puede entrar en vigencia. Por tanto, esos son unos asesoramientos que nosotros damos y que entregamos documentos a las personas para que esas personas tengan pleno conocimiento de que tienen que exigir ese derecho y que se tiene que cumplir esa normativa, ¿no? En último caso, si la persona no se siente en capacidad para hacerlo, nosotros acompañamos a través de los compañeros que estamos en la junta directiva, acompañamos a esas personas a la empresa, a hablar con el gestor para que se aplique la normativa que está vigente, ¿no? Igual como lo hacemos cuando tienen algún problema con el banco que no les quiere atender o que déspotamente los trata mal, nosotros acudimos para poder ayudar a esas familias a explicar claramente lo que esa familia quiere, porque hay mucha gente que tiene hasta miedo a entrar al banco porque el director o el subdirector o cualquier empleado de allí siempre utiliza los mecanismos déspotas para, no en todos los casos, pero sí hay la mayoría, de que van siempre a humillarlo más al afectado después de la situación que está pasando, ¿no? En ese sentido nosotros acudimos con nuestro conocimiento que tenemos, porque hemos aprendido en base de la lucha, y nos paramos allí y le ponemos las cosas claras, educadamente, pero hablándole conciso y fijo, ¿no? Para que entienda que la persona que está reclamando una solución pues lo está haciendo porque está en obligación y porque no tiene los recursos para poder continuar con esa responsabilidad y que se le dé una alternativa. Pese a eso no hay, pero al menos saben que esta gente está organizada, que esta gente pertenece a una organización, que esta gente está dispuesta a seguir luchando, a seguir allí insistiendo para que, sobre todo, lo que la mayoría de las personas piden es entregar la vivienda a cambio de la deuda. Sabemos que aquí no existe esa legislación, sabemos que aquí la legislación que hay es contraria a la familia, es contraria a los hipotecados, es negativa para todos, la sociedad en general, porque para los bancos sí que las protege, de ahí que ellos se acogen a ella, pero las familias no pueden acogerse. Por tanto, frente a esa situación, igual intentamos agotar esa vía, que es solicitar que entregar la vivienda a cambio de la deuda, aunque nos exponemos a perder todo lo que hemos pagado. Porque claro, si tenemos una hipoteca de 4, 5, 6, 7 años y no podemos ahora asumir esa responsabilidad, todos esos años que hemos pagado no lo vamos a recuperar, porque el banco no te va a volver un duro. Bueno, nosotros aún así, para no quedarnos con una deuda de por vida, tenemos que agotar esa vía, que es solicitar la dación en pago. Y para solicitar la dación en pago, nosotros desde la Asociación Unida con la Injusticia Hipotecaria entregamos un documento que es una petición que se llama solicitar la dación en pago, donde explicamos una serie de condiciones, de situaciones que la familia está pasando, ¿vale? Y hacemos 2 peticiones, es decir, solicitar la dación en pago para que con la totalidad de la deuda que haya liquidada y al mismo tiempo que se conceda un contrato de alquiler para que la familia poseedora de esa vivienda como propietaria ahora, y una vez que entrega la vivienda ya no es propietaria, se quede en el régimen de alquiler a precios asequibles y a precios sociales, ¿no? En muchos casos los bancos lo único que dicen, bueno, si yo quiero
cogerte la vivienda, pues me tienes que traer estos documentos. O sea, te piden una serie de documentos que verdaderamente es difícil tenerlo. Justamente son las trabas para no poder darte esa opción de entregar la vivienda, ¿no? Pero la verdad que es importante agotarlo, porque con ese documento y tú demuestras ante el juzgado, demuestras ante el abogado que te va a llevar el caso de que tú has intentado siempre buscar solución ante el banco, para que te den ellos. Tú has estado ahí molestándolos, has estado ahí cada día visitándolos para que ellos te den una solución, pero lo demuestras con documentos. No el hecho de decir que voy yo ahí, me siento con el director a pedir que me recoja la vivienda y no le dejo ningún documento. No, es importante dejar porque eso vas a demostrar en el futuro que te has movido, que has estado por el problema, ¿no? Que no has dejado a un lado el problema, que eres consciente de que hay un problema, que eres consciente de que va a haber una deuda, que eres consciente de que no puedes asumir, que eres consciente de que tienes un crédito hipotecario que responder, pero que frente a la situación no puedes y tienes que buscar una solución. Eso es lo importante, ¿no? En muchos casos no te sellan, porque ellos tienen miedo de que tú, yo qué sé, si tendrán miedo o no, pero se niegan a sellártelo. Y frente a esa situación, lo único que le recomendamos al afectado es inmediatamente o llevarse una persona allí como testigo para que certifique que esa persona no se ha negado a sellar, o simplemente un sello de presentación para que esa persona tenga una copia y demuestre que lo ha presentado. Pues frente a esa situación se lleva un testigo y luego una vez que salgas del banco intentar enviarlo por fax y ahí demuestras también que lo has enviado, ¿no? Pues, frente a la negativa de no sellártelo, al menos tienes una constancia que ese mismo día lo han mandado al banco. Ahora, si yo lo he cogido es un problema, pero al menos lo han mandado, ¿no? Bien. Otra de las medidas, sabemos que en el momento de la ejecución hipotecaria, cuando se pone a la subasta la vivienda, los postores tienen que hacer un depósito para optar a pujar por esa vivienda, ¿no? Y las condiciones para los postores son alarmantes, ¿vale? Es decir, ellos tienen que depositar un 30% de la totalidad de la tasación de la vivienda para efecto de subasta y en muchos casos pues no disponen de esa cantidad, por tanto pues nadie puja, nadie se presenta porque no tienen el dinero. El gobierno ha modificado ese valor del 30% rebajando un 10%, es decir, ahora los pujantes pueden hacer un ingreso, un depósito a cuenta del 20%, que es insuficiente, porque si pues vamos a suponer, siguiendo con el ejemplo de una ejecución hipotecaria de 100.000 euros, pues el pujante tendría que poner 30.000 euros, ¿vale? Para poder optar por esa vivienda. Y luego entre los pujantes, pues la mejor postura será el que se quede con la vivienda, siempre y cuando tiene que superar el valor para el cual ha sido ejecutada la vivienda, o al menos que cubra la totalidad de la deuda que está debiendo la familia, para que esa familia no se quede con deuda, porque puede suceder que en una subasta también la familia se puede quedar sin deuda, porque a lo mejor tiene suerte y se vende un piso, y se vende la vivienda por esa cantidad que ha sido subastada, porque es la cantidad que está debiendo la familia, automáticamente, aunque haya habido ese procedimiento de ejecución hipotecaria, la familia se queda sin deuda, ¿vale? Claro, ahora pues es un 10% que es insuficiente, por tanto, aún con eso no hay pujantes, porque en vez de 30 son $20.000, 20.000 euros que van a depositar. Por tanto, en esta situación de crisis, pocos habrán que van a tener esa cantidad de dinero, ¿no? Por tanto, son medidas insuficientes, pero que están allí, aprobadas. Y otra de las medidas también que el gobierno ha propuesto, en este caso, pues, aumentar el valor para efecto de subasta, aumentar el valor para poder embargar la vivienda, las deudas, y son suficientes para él, para que la familia se puedan acoger. El gobierno piensa que esas medidas no hay otras alternativas, y yo pienso que tienen que haber, porque a ver, en principio estamos luchando porque haya la dación en pago, porque en este país existe una normativa que se llama la dación en pago, donde el banco pues se quede con la vivienda, pero que la persona se quede liquidada su deuda, ¿no? En este sentido el gobierno se está negando en todos los aspectos, por tanto tenemos que buscar otras alternativas. Pues la pregunta sería, ¿realmente
qué alternativas podemos buscar para paliar esta situación, porque no olvidemos que mientras se está esperando la respuesta en el Congreso de los Diputados, que ya por 3 ocasiones se ha rechazado la dación en pago, y ahora existe una ILP que son con las mismas reivindicaciones. Por tanto, que estamos esperando prácticamente que nos den respuestas, pero si no nos van a dar respuestas, prácticamente nosotros no tenemos que esperar a que nos den respuestas, tenemos que buscar otras alternativas. Por tanto, ADICAE, que es una institución de consumidores, ha hecho una propuesta y la ha presentado al Congreso de los Diputados, que se llama la moratoria de 3 años, ¿vale? Moratoria hipotecaria de 3 años. Eso significa que la persona pues que tiene problemas de impago de hipotecas se puede acoger a esa norma durante 3 años sin pagar ni capital ni interés, ¿vale? Pero que ese dinero de los intereses va a asumir el ICO es del Estado. Entendemos que es una medida que momentáneamente podía solucionar muchos problemas a las personas que van a ser objeto de ejecuciones hipotecarias o aquellas personas que ya tienen ejecuciones hipotecarias, porque en el momento en que entre vigente esta medida, todas las personas que tienen ejecución hipotecaria sin celebrarse la subasta se pueden acoger a ella, ¿no? Es decir, se paraliza el procedimiento, queda nulo el procedimiento, se acogen a la moratoria de 3 años, moratoria hipotecaria de 3 años, donde pues prácticamente va a cumplir una serie de requisitos, de los cuales serán que no estén trabajando, que estén en paro, bueno, pues una serie de requisitos más para que puedan optar por esta medida. Pero esa es una propuesta que la ha hecho ADICAE recientemente al Congreso de los Diputados. Que se va a aprobar, no lo sabemos. Eso se tendría que movilizar, se tendría que hacer presión, se tendría que analizarla para ver si hay algunos cambios que hacer, porque claro, en su contexto que está redactada, puede ser que haya que cambiar algunas cuestiones, y entonces yo la verdad, como tenemos asamblea mañana de las PAC en Barcelona, la propondré, la tengo aquí, la tengo ya en mi poder ahora, para que puedan debatirla, para que puedan analizarla, para ver si es procedente que la plataforma la presente también como alternativa, o buscar alguna otra que paralice momentáneamente los procedimientos de ejecución. Porque no olvidemos que si se aprueba la dación en pago, en realidad la dación en pago solo lo que permite es liquidar la deuda, pero tienes que despojarte de la vivienda. Por tanto, si estamos luchando por el derecho a una vivienda digna, pues, y estamos promulgando una norma como la dación en pago, pues prácticamente también nos vamos a quedar sin la vivienda, pero a diferencia que no nos quedamos con deuda. Esa es la única diferencia. Sin embargo, el derecho a la vivienda, que es un servicio básico de este tipo, aunque haya esta ley, no la vamos a tener, ¿no? En fin, hay muchas fórmulas que se podían buscar, como la moratoria que les estoy explicando ahora, la moratoria de 3 años. También se puede modificar, bueno, como ha dicho Ada, pues por ejemplo que los ayuntamientos declaren a las ciudades libres de desahucios, en donde pues, no se permita desahuciar, donde no se permita ejecutar la vivienda por cuestiones económicas. Es decir, son cuestiones de que en las asambleas se debe plantear, también en las asambleas del movimiento 15M, se debe proponer estas propuestas para que se puedan llevar como moción a los ayuntamientos, a los plenos de los ayuntamientos, para que se exija su debate y se apruebe, y luego pues presentarlos al Parlamento de Cataluña para luego llevarlos al Congreso de Diputados, que sería la vía por lo menos para ver qué alternativas nos podemos buscar en el futuro, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que dentro de las medidas de protección para los deudores hipotecarios, son todas, no hay más, porque no existe ninguna otra medida más. Por lo tanto, es lo único que ha hecho el gobierno actual, negando totalmente las reivindicaciones de la plataforma, como la dación en pago, como el alquiler social, como los estos desahucios. Es decir, para ellos esa cuestión no es social, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir manifestándonos, tenemos que seguir organizando a la gente para que haga conciencia y verdaderamente que existe un problema aquí
y que tenemos que salir a la calle para poder exigir que estos derechos pues se den cumplimiento, ¿no? Porque aparte están recogidos en la Constitución, no son derechos garantizados, solamente son derechos. Aquí se entiende claramente, derecho a la vivienda digna y adecuada, pero es un derecho cuando tiene dinero. Cuando deja de tener dinero ya ese derecho ya no existe, es decir, no está garantizado. Entonces todas esas cuestiones deberían de cambiarse. ¿Cómo se debe cambiar? Claro, ahora ya ellos los políticos se toman el poder ellos solos, porque aquí no toman en cuenta la sociedad para reformar una constitución como la han hecho ahora, donde saben perfectamente bien que si va a ser a través de un referéndum, pues el pueblo va a plantear todos estos cambios, ¿no? Entonces eso es lo que ellos temen. En fin, yo invito a todos ustedes, espero que lo poco que les haya explicado les haya servido de algo o les sirva para muchas personas que les pueden dar el mensaje, y sobre todo invitar a que sigamos organizados, a que busquemos los mecanismos para que la gente que está afectada, que son 350.000 en todo el territorio español, se vea esa presencia en las calles, ¿no? Que hagan conciencia de que no hay que tener vergüenza porque me van a llamar moroso o porque me van a parar el desahucio. No tener vergüenza. Hay mucha gente que no le da a conocer porque tiene vergüenza que esté la prensa, que tiene vergüenza que esté la gente en su casa. No hay que tener vergüenza. La vergüenza se tiene cuando uno roba o cuando hace otras cosas que no son las adecuadas. Pero cuando tú defiendes un derecho básico que es vulnerado, que no se le ha dado la atención suficiente por parte del Estado, por parte de las administraciones, desprotegido totalmente, yo pienso que es una obligación de la sociedad civil a defender esos derechos de las personas vulnerables que están siendo afectadas, ¿no? Y nada más, compañeros. Bueno, muchas gracias, Segundo, por explicarnos tu caso con tanto detalle y bueno, que no es nada fácil como el de muchas otras familias. Abrimos ahora un turno de comentarios, preguntas, intervención. Yo te quiero hacer una pregunta que acabas de decir ahora mismo, que a la gente le da vergüenza reclamar ayuda para que vayan a apoyarle cuando le van a desahuciar. ¿Existe esa vergüenza? Sí, existe esa vergüenza porque en muchas ocasiones cuando hemos tenido asambleas tanto en Barcelona como en otros sitios, en las diferentes plataformas, ha habido gente que cuando ha venido a la Cámara se ha escondido, no ha querido salir de la Cámara por temor a que publiquen su situación económica, su situación por la cual está pasando. Nosotros hemos animado a esas personas a decir: no, compañero, usted tiene que denunciar, tiene que dar a conocer a la sociedad en general a que usted tiene un problema y que ese problema no lo ha generado usted, que lo ha generado el sistema capitalista, y que eso no, y frente a esa situación no tenemos que tener vergüenza, que tenemos que dar la cara, que tenemos que decir: yo soy un moroso de buena fe, a mí me quitaron la vivienda, me dejaron con una deuda y aquí estoy luchando. Yo no tengo vergüenza para decirlo. ¿Por qué? Porque yo no he robado a nadie. A mí me han robado, me han estafado, me han hecho un contrato de basura, me han hecho un contrato con cláusulas abusivas, me han hecho un contrato con 2 seguros de vida, con 2 seguros de la vivienda, me han hecho un contrato, es decir, contratos fraudulentos totalmente, que en la mayoría de los casos, pues nosotros tenemos 700 personas en la asociación y cada caso lo revisamos y vemos las cláusulas abusivas que existen allí. Y entonces, frente a esa situación, hay que buscar alternativas de denunciar esas cláusulas abusivas, hay que buscar alternativas y hacer propuestas para buscar los aspectos jurídicos para poder denunciar, porque no se puede quedar en la impunidad todas estas cosas que han cometido los banqueros, en complicidad con inmobiliarios, en complicidad con notarios, en complicidad con tasadores, en complicidad con mucha gente que está involucrada en ese sentido. Y otra cosa que se me había olvidado decirles, aparte de que lo estoy contestando, de que sí hay gente que tiene vergüenza, verdaderamente, porque no está nunca acostumbrada ni jamás pensó que le podía pasar una situación de estas, y ahora se encuentra en una situación allí que bueno, que me está pasando esto, que yo no quiero darlo a saber, y por eso muchas familias inclusive ni siquiera dan a conocer que van a ser desahuciadas, ni siquiera dan a conocer el problema, ni siquiera dan a conocer que tienen una ejecución hipotecaria, porque le da vergüenza decirlo, sinceramente. Y eso es una cuestión personal, pero que desgraciadamente hay que respetarlo, pero que hay que incentivar a esas personas que están
con esa vergüenza que no lo tengan, que lo den a saber, que lo den a saber a la luz pública, de que es un problema generalizado ya, no hay para qué temer, ¿no? Pero que yo le digo que el problema de los contratos hipotecarios nos hemos encontrado de que realmente hay tanto abuso, hay tantas cláusulas que usted se pone a leer y no logra entender el por qué con tanto abuso han utilizado el poco conocimiento de las familias que de muy buena voluntad adquirieron y firmaron una hipoteca sin saber verdaderamente a qué se estaban sometiendo. Pero ellos sí que tienen conocimiento de lo que iba a haber. El notario sabía perfectamente bien que esa familia, si dejaba de pagar la vivienda, iba a ser ejecutada y se iba a quedar con una deuda. Sin embargo, no lo advirtió. En el momento de firmar la hipoteca, ni siquiera le pusieron allí en la hipoteca, diciéndole claramente que usted respondería, usted se quedaría con un 50%, o que se aplicaría el artículo tal de la ley de enjuiciamiento civil. No, cuando ya hay la ejecución sí que la ponen, pero en la hipoteca no existe.